Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Hola, buenos días, chicos. Buenos días. ¿Cómo han estado? Bien. ¿Cómo pasaron esas vacaciones? Bueno, no vacaciones, ese feriado. Buenos días. Pasaron. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. Vayan activando la cámara, por favor, los que ya están aquí integrados. Bien, ya vamos a empezar, por favor, vuelvo a repetir, los que tienen desactivada la cámara, vayan activándola. Y también, mientras Miss, esperamos... disculpe, antes de la clase, es que ando con un poquito de gripe y pues se apagó la cámara en momentos, o sea, momentos que será de 5 segundos, es por lo que estoy estornudando. De ahí la vuelvo a prender. Ok, gracias Alan por informarnos. Muy bien. Por favor, los demás chicos, vayan activando la cámara. Espero que les haya ido muy bien durante estos días de feriado. Fueron algunos días, descansaron bastante. Sí, espero que vengan con todas las ganas para poder seguir recibiendo las clases. Sí, a pesar de que, bueno, esta semana es ya corta, solo nos queda miércoles, jueves y viernes. Ya, entonces, es muy corta, pero sin embargo, a ponerle todas las ganas. ¿Sí? Por favor, hay unos chicos que no tienen cámara activada, vayan activando. Listo, entonces vamos a empezar. Este día lo vamos a empezar haciendo nuestra oración de la mañana, como todos los días. Espera un ratito. Listo, entonces vamos a empezar. Bueno, como ustedes saben, pues ya empezamos un nuevo mes, estamos en el mes de noviembre, ¿verdad? Entonces, pues en el mes de noviembre se pues conmemora a todos los santos, ¿ok? Entonces por eso durante todo este mes los temas que van a ver en la oración de la mañana van a ser sobre biografía, sobre la historia de diferentes santos, ¿ok? Aquí pues en el Ecuador y también en distintas partes del mundo. Listo, entonces vamos a empezar este día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones del día de hoy son por todas las familias del mundo para que por intercesión de todos los santos nunca les falte el pan de cada día, el trabajo y la salud. Por la salud de todas las personas del mundo, especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia del COVID-19. Y para que los buenos ejemplos de los santos y santas de Dios nos inspiren a ser mejores personas. Ok, como ya se los había mencionado, es el mes de todos los santos, el mes de noviembre. Y vamos a ver la historia del primer santo, el tema número 1, que es de Santo Domingo de Guzmán. A pesar de que, bueno, ustedes tal vez ya tengan un poco de conocimiento, porque en la parte de formación cristiana, si se acuerdan cuando se mandaban las tareas extra clase, había ciertas ocasiones que se hablaba sobre Santo Domingo de Guzmán. Ok, entonces vamos a ver quién fue Santo Domingo de Guzmán. A ver, Edwin, ayúdenos con la lectura. No quiero estudiar sobre pieles muertas. Edwin, ¿qué pasó? Ayúdenos con la lectura. Esta primera parte que dice, no quiero estudiar sobre pieles muertas y que los hombres mueran de hambre. Esta frase la dijo Santo Domingo de Guzmán. Ah, ya, me dice que está un poquito afónico. Ok, entonces a ver, vamos con Sebastián Conto. Ayúdenos con la lectura. Sebastián. No quiero estudiar sobre pieles muertas y que los hombres mueran de hambre. Santo Domingo de Guzmán nació el 24 de junio de
Ni me llamó. Sí, continúe la lectura. Sebastián. Bueno, algo le pasó al compañero. Vamos a ver con otra persona. A ver, Valeria, a ver, ayúdenos con la lectura. No quiero estudiar sobre las pieles muertas y que los hombres mueran de hambre. Santo Domingo de Guzmán nació el 24 de junio de 1170 en Calaruega, Burgos, España. Hijo Néfex Núñez de Guzmán, reconocido en la Iglesia como venerable, y de Juana Garcés, llamada Santa Juana de Asa. Beatificada en 1828, tuvo dos hermanos mayores, Antonio Venerable y el beato Manés, que se unió a Domingo cuando éste fundó la Orden de Predicadores. Cuando tenía 17 años, ingresó en la Universidad de Palencia para estudiar teología y filosofía. Ok, muy bien, gracias, Valeria. Entonces ahí vemos parte de la familia de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Si ustedes se pueden dar cuenta, pues casi toda su familia, visualicemos la parte en la que dice la parte de su mamá, ¿verdad? Juana Garcés, llamada también Santa Juana de Asa, también fue una beata, fue beatificada en 1828. Y también sus hermanos siguieron ese camino, ¿sí? Ese camino pues que conduce a Dios. Ellos también fueron predicadores de esa orden, de la orden de dominicos. Entonces continuemos a ver, Ángel Mite, continúe la lectura. Se me olvidó, ¿por dónde se quedó? Ah, no está atento entonces, recién cambiamos de diapositiva. Tienen que leerla Ya. toda. Se dice que vendió todas sus posesiones para ayudar a los pobres durante una época de escasa, en 1191. En torno a 1196 comenzó a ejercer como canónigo Canónigo. canónigo de la Catedral de El Burgo de Osma, Soria, involucrándose pronto en reformas eclesiásticas locales. Acompañó a su superior, Didaco de Aceves, obispo del Burgo de Osma, en una misión religiosa a Roma en 1203, donde observó los abusos clericales y la difusión de la herejía albigense. Doctrina dualista que rechazaba la creación como mal, afirmando dos principios eternos de bien y mal. Domingo y varios compañeros recibieron una casa y una iglesia en Prouille, cerca de Toulouse, donde comenzaron su vida penitencia, estudios y predicación. Okay. Muchas gracias. Por ahí tenemos que practicar un poquito más de lectura. No sé qué les está pasando el día de hoy, que pues se quedan a medias con la lectura oral. A ver, acompáñenos con la lectura, Celina, por favor. Okay. En el año 1206 fundó un convento para mujeres. En 1216, la Orden de los Predicadores Dominicos obtuvo la aprobación eclesiástica. Los dominicos viajaron por toda Europa transmitiendo su mensaje tanto a clases populares como a autoridades civiles y religiosas. Sus frailes estudiaron teología en la Universidad de París y derecho canónico en la de Bolonia.
Después de 4 años de dura preparación, la orden fue reconocida y estableció los siguientes prioratos: 6 en Lombardia, 4 en Francia, 3 en Toscana y Roma, 4 en Provencia y 2 en España. Los predicadores dominicos viajaron a Inglaterra, Escandinavia, Hungría y Alemania. Santo Domingo de Guzmán falleció el 6 de agosto de 1221 en Bolonia, durante una campaña misionera personal en el norte de Italia. Fue canonizado en 1243. Su festividad se celebra el 8 de agosto. Ok, gracias, Celina. Entonces, bueno, ahí observábamos también cómo pues él obtiene esa aprobación de esa orden de predicadores dominicos. Recordemos pues que Santo Domingo de Guzmán es el que fundó, esa orden de los dominicos, ¿ok? Por eso se llama dominicos, por Santo Domingo de Guzmán. Entonces, mire todo lo que ellos pasaron, sí, inclusive pues las personas, los que le acompañaban también en la predicación, ¿verdad? Hasta que pudieron formar esa orden. Bien, y luego ya vemos también la parte de su fallecimiento y también cuando fue canonizado. Bien, este pues ha sido el primer santo que hemos visto. Ya en los próximos días verán pues en las oraciones de la mañana la historia de otros santos. Sí, durante todo el mes de noviembre vamos a estar viendo pues la biografía de diversos santos. Bien, para culminar la oración vamos a realizar el Padre Nuestro pidiéndole a Dios pues que el día de hoy y durante esta semana pues que es muy corta nos acompañe y nos bendiga a cada uno de nosotros y nuestras familias. Vamos a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y también le vamos a pedir a nuestra Madre María que nos bendiga y nos guíe hacia el camino que nos conduce a Dios, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, chicos, vamos a proceder inmediatamente a tomar la asistencia. Edwin Acosta. Presente. Daniela Aguilar. Presente. Tiago Aguirre. Presente. Anaí Arriaga. Anaí Arriaga no está. Ok. Alan Ávila. Presente. Luis Bernardino. Presente. Ok. Emily Cagua. Presente. Lucete Camposano. Presente. Damaris Carrillo. Presente. James Conto. Presente mí. Celina Dávila. Presente, Miss. María Farías. Ok. Alan Guaranda. Presente. Anthony Jiménez. Presente. María Lino. Presente. Leila Yamuca. Justin Maldonado. Presente. Ángel Mite. Presente. Cindy Palacios. Presente. Valeria Paredes. Presente. Mía Prieto. Presente. Alex Reyes. Presente. Ivani Reyes.
Presente. Annie Robles, Presente. Bruce Sánchez, ¿sí está? Ok. Angelina. Ok, Angelina Tumbaco. Presente. Alan Vera. Presente. Valeria Vera. Presente. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, ya que hemos hecho la oración, ya que hemos tomado la asistencia, vamos a ver la clase que nos corresponde el día de hoy. El día de hoy nos toca ver el tema número 4, que nos habla acerca del perdón. ¿Ya? Vamos a aprender a reconocer la importancia del perdón para la restauración de la armonía con Dios, con los otros y con la naturaleza. La sanación por medio del perdón, y también la terapia del perdón. Ok, listo. Entonces vamos a hablar acerca de ese perdón y también vamos a hablar de otro tema que está a continuación en las diapositivas. Entonces vamos a visualizar. Aquí tenemos una imagen, yo la he colocado. ¿Sí alcanzan a ver bien, chicos? ¿O se ve muy pequeña la pantalla? Sí se ve, mi. Sí se ve, mi, sí se ve. Ya, listo. Entonces dice el perdón, ¿qué es y qué no es? ¿Qué es? Es una decisión de determinar con firmeza perdonar al otro aunque nos haya ofendido. Es renunciar a odiar, poner un alto a la hostilidad contra quien nos lastimó. Es un proceso y es un don de Dios. Eso es el perdón. ¿Qué no es el perdón? No es una palabra mágica. Al decirte perdono, no esperes sentir una cura al instante. No es un ritual, no se reduce al hecho de estrechar la mano o dar un abrazo. No es un sentimiento, es un proceso que requiere de trabajo. No es un no es dejar impune un delito. El culpable debe cumplir su condena. Ok, entonces, bueno, eso es algo introductorio. Ya vamos a visualizar bien ese concepto de perdón. Ok, vamos a comenzar con esta lectura. Annie Robles, ayúdenos con la lectura. Dios quiere que nos encontremos con Él en el cielo para vivir eternamente. Audio cerrado. Sí, sí lo sé, mi querido Tiago. Es para que la compañera pueda leer, pero mi querida Annie, eleve un poquito más el tono de voz porque yo no la logro escuchar y ya tengo todo subido el audio, ¿ok? Entonces, por favor, elévese un poquito más el tono de voz. Continúe. En su gracia, pero el ser humano constantemente se inclina hacia el pecado. El pecado nos desvía de Dios, pero Él, con su misericordia infinita, nos permite volver hacia el camino a través de la confesión de nuestros pecados. Aprender a pedir perdón y a perdonar requiere sinceridad, humildad y generosidad. Dar el paso de perder y perdonar a los demás nos devuelve la alegría. Ok, gracias, mi querida Annie. Entonces, bueno, ahí es algo introductorio también hacia lo que vamos a ver del perdón. ¿Qué es lo que desea Dios que hagamos nosotros? Que siempre vivamos, ¿verdad? Eternamente en paz, vivamos en gracia de Él, ¿sí? Y para vivir en esa gracia, en paz, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a perdonar a las personas, ¿sí? Así sea que nos hayan lastimado o que hayan cometido algún error, hay que aprender a perdonar, ¿sí? Pero hay muchas veces que nos acecha pues nuestra vida el pecado, ¿verdad? Y eso es lo que nos desvía de Dios, nos desvía pues de su camino, ¿sí? No nos conduce pues hacia su palabra. Entonces, para volver a ese camino de Dios, para poder conseguir el perdón de Dios, ¿qué se hace? La confesión de los pecados, ¿verdad? Eso ustedes más o menos, bueno, tienen 12 años, creo que pues ya algunos tal vez ya han hecho la primera comunión o si no ya están en planes de hacer la primera comunión, ¿sí? Entonces, cuando uno realiza por primera vez ese, ¿verdad? Ese sacramento de la comunión,
antes de recibirlo, hay que confesarse los pecados. Ustedes saben que antes de recibir al cuerpo de Cristo en nuestro corazón, en nuestro alma, en nuestro cuerpo, tenemos que hacer la confesión de nuestros pecados. Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Bueno, aparte de eso, de confesar nuestros pecados, también tenemos que aprender a pedir perdón. Nosotros también, si nos equivocamos, pedir perdón o perdonar a la persona que nos ha hecho algún daño. ¿Por qué? Porque así es la única forma de vivir en armonía, de vivir alegres, de vivir pues tranquilos, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos en gracia de Él, ¿sí? Aprendiendo a perdonar y también pidiendo perdón, ¿ok? Yo perdono, o sea, esto ya viene de mí, o sea, yo perdono 10 minutos. O sea, Usted perdona 10 minutos, ¿cómo es eso, Tiago? Por ejemplo, mire, alguien me hace algo y en 10 minutos lo perdono. Ah, ya, o sea, usted perdona rápido, a eso se refiere. Ah, ya, listo. Ok, es verdad, a veces hay situaciones, bueno, que nos hacen mucho daño, ¿verdad? O tal vez nos hieren mucho a nosotros mismos, pero nosotros no podemos vivir con ese rencor para toda la vida, ni tampoco por todo un día, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a perdonar y todo dejarlo en la mano de Dios, ¿sí? Porque Él es el único que puede juzgar, ¿sí? Nosotros no somos aquí jueces, no, Él es el único, ¿ok? Entonces por eso nosotros tenemos que aprender a perdonar, así sea lo más malo o cruel que nos hayan hecho. ¿Ok? Bien, a ver, Alan Vera, ¿qué nos dice esta diapositiva? Alan Vera. Alan Vera, ¿sí nos escuchan? Sí. Ya, ok. Ayúdenos con la lectura, ¿qué nos dice ahí? Quiero pedir perdón. Es aceptar la culpa, reconocer el daño causado y expresar arrepentimiento y desear deshacer la relación. Ok, ahí, bueno, me tuve un error al momento de escribir. Dice, es aceptar la culpa, reconocer el daño causado y expresar arrepentimiento y deseo de renacer la relación. Ok, eso es pedir perdón, ¿sí? Cuando nosotros cometemos algún error, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a aceptar que nos equivocamos, ¿ok? Y pedir perdón, reconocer algún daño que hayamos causado, ¿ok? Eso nos dice ahí, ¿qué es pedir perdón? Tenemos que aprender a pedir perdón. ¿Qué es perdonar? Dice que es dejar de sentirse ofendido, restablecer la relación con el otro y querer superar el resentimiento o el rencor, ¿sí? Eso es perdonar. Cuando alguien nos hace algo, tal vez nos dijo algo grosero o tal vez nos hirió de alguna forma, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonarlo. No sentirnos ofendidos por lo que haya hecho esa persona, sino más bien perdonarlo. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede juzgarlo, ¿ok? Listo, eso es pedir perdón y perdonar. Hay que aprender esa diferencia. Quiero que tengan en cuenta esta parte. Aprendan esta diferencia, ¿ok? Pedir perdón no es lo mismo que perdonar. Ojo ahí, eso es igual. Ustedes yo creo que ya lo saben, la diferencia, pero muy pendiente de eso. Listo. Ya que hemos hablado acerca del perdón, vamos a hablar acerca del pecado. ¿Ok? ¿Qué es el pecado? A ver, Lucete Camposano, ¿qué es el pecado? El pecado es desobedecer a Dios, es hacer el mal. Al hacerlo, estamos ofendiendo a Dios y a su creación. Pecamos cuando nos alejamos de las leyes que nos dejó escritas, los 10 mandamientos que son. Ok, Amarás a Dios sobre... hasta ahí nomás, gracias. Bien, entonces eso es el pecado. No es necesario pues que se lo indiquemos, porque usted ya más o menos sabe lo que es, ¿verdad? Pero es muy importante que usted lo reconozca. Es desobedecer a Dios, no cumplir sus mandamientos. Eso es el pecado, hacer el mal a alguien, ¿ok? Y sabiendo, pues hacerlo de paso, sabiendo que está mal, ¿ok?
Y no solamente es pues atentar sobre alguien o sobre alguna cosa, sino que también atentar sobre su creación, ¿sí? Sobre su naturaleza, lo que Él ha creado, ¿ok? Entonces, pecamos cuando nos alejamos de Él e incumplimos sus mandamientos. Aquí yo le he puesto los 10 mandamientos, que es muy obvio que ustedes ya se lo saben. ¿Por qué? Porque ya esto, pues yo los 10 mandamientos lo vengo dando a los niños de segundo de básica, tercero de básico. Entonces ustedes que están en octavo, más que nunca, ya se lo tienen que aprender. ¿Ok? Para los que no se lo sepan, se lo tienen que aprender. La próxima semana, Dios mediante, les voy a estar tomando los 10 mandamientos a cada uno. ¿Ok? Entonces, por favor, para que usted se los aprenda si no se los sabe. ¿Sí? Son 10, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ya de una vez usted mismo váyalo repitiendo para que se le vaya guardando en su cabecita. Recuerde que la próxima semana me voy a dar un tiempo para tomarle a cada uno los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomar el santo nombre de Dios en vano, o no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Ok? Tercero, santificarás la fiesta. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Este cuarto ya lo hemos visto. Ese ya usted se lo tiene que saber de memoria. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falsos testimonios ni mentiras. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando nosotros incumplimos estos 10 mandamientos, es decir, que no los respetamos tal como lo dice, entonces estamos cometiendo un pecado. Estamos yendo en contra de las leyes de Dios. ¿Ok? Y recuerde que, bueno, cuando se comete un pecado, ¿qué se debe de hacer? La confesión. ¿Ok? La confesión, ¿para qué? Para que así limpiar nuestros pecados, ¿sí? Aquí tenemos una clasificación del pecado. Tipos de pecado según su gravedad. Tenemos el pecado original, el pecado venial y el pecado mortal. El pecado original, creo que eso sí ya lo saben. ¿Qué ustedes piensan del pecado original? A ver, ¿qué es el pecado original? Adán y Eva, a ver, aquí. Adán y Eva desobedecieron a Dios comer la manzana prohibida. Ya, muy bien, ok, excelente, ¿sí? Ese es el pecado original, con el que nacemos todos, ¿sí? Todos nosotros nacemos con ese pecado original. ¿Y cómo limpiamos ese pecado original? Con el bautismo. Con el bautismo, ¿verdad? Listo, con el bautismo nosotros limpiamos ese pecado original, ¿sí? Cuando nosotros estamos muy pequeños nos bautizan y así pues nos quedamos limpios, ¿verdad? De ese pecado que cometieron nuestros primeros padres, el pecado original. Ok, también tenemos el pecado venial. El pecado venial es, por ejemplo, cuando nosotros, ¿verdad? Incumplimos la ley de Dios, echándole la culpa o cometiendo algo, pero le echamos la culpa a otra persona que lo ha hecho. ¿Sí? Miren, por ejemplo, ¿qué vemos en este dibujo? Alguien ha roto, ¿verdad? Esta vasija, ¿sí ven? Este adorno. Pero ¿qué hace la niña ahí? ¿Qué está Le haciendo echa la la niña? culpa al perro, al perrito. Ok, le está echando la culpa al perrito, ¿verdad? Entonces ahí nos dice, el pecado venial debilita la caridad, pero no rompe la alianza con Dios. Es algo leve que se hace, ¿sí? Por ejemplo, también si es que alguien... A ver, otro ejemplo de pecado venial, a ver si ustedes me pueden poner un ejemplo. Ahí ya tenemos uno, aparte otro. Yo no les voy a decir, a ver, otro ejemplo de pecado venial. ¿Qué puede ser? ¿Qué ustedes piensan? Es algo, claro que es un pecado, pero no rompe totalmente la alianza con Dios. No es algo grave. Es algo reparable. A ver. ¿Qué más puede ser?
cuando otra Que se persona se pierde come algo algo del refri y te echa la y le culpa a echan ti. la culpa al hermano. Ya, muy bien. Ese también es un ejemplo que siempre pasa, ¿verdad? A veces cuando la mamá ha dejado acá, bueno, siempre pasa. Por ejemplo, han dejado un dulce en la refri, ¿verdad? Pero alguien se lo comió. Y luego la mamá viene y pregunta, ¿y quién se ha comido? Y nadie sabe quién se ha comido, ¿verdad? Nadie sabe. Entonces, ahí entre todos se echan la culpa, ¿verdad? Es algo, es un pecado, no es grave. Es algo, pues, reparable, como bien dice ahí. No se rompe totalmente la alianza con Dios. Y si nosotros lo hacemos, lo pedimos de corazón a Dios, ya pues solos, ¿verdad? En un lugar tranquilo y le pedimos perdón por haber cometido ese error, entonces de seguro pues Dios nos va a perdonar porque es algo reparable, ¿ok? Es algo leve. Pero también tenemos el Disculpe, ¿me puedo pecado. aceptar en la computadora? Sí, ya le acepté. Y también tenemos por último el pecado mortal. El pecado mortal ya es algo más grave y ese sí necesita confesión de ley con alguna persona que le mande a hacer pues la parte de pues de la reconciliación con Dios, ¿verdad? El pecado mortal, por ejemplo, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué está haciendo esa persona ahí? Está robando. ¿Ya? Robando. Está incumpliendo uno de los mandamientos de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es ese mandamiento que dice no robarás? ¿Cuál será ese? ¿Qué número es? Ahí los Creo quiero que ver. es el sexto. El séptimo, mija, el séptimo. Ya, muy bien, es el séptimo, no robarás. Rapidito fueron a buscar, capaz. Ya, miren que se tienen que aprender los mandamientos para la próxima semana. ¿Sí? Eso lo voy a tomar de lección. Ya, ¿listo? Entonces el sexto, perdón, el séptimo, no robarás. ¿Ok? Carla, mi hermana se comió el caramelo. Ya, ok, Tiago. Bien, entonces, ¿qué nos dice aquí? El pecado mortal nos hace perder el estado de gracia. Es cuando se incumple ya los mandamientos de Dios. En este de aquí no está incumpliendo ningún mandamiento de Dios, pero sin embargo está pues mintiendo, ¿verdad? Está echándole la culpa a otra persona, ¿ok? Pero es algo reparable. En cambio, cuando se incumple la ley de Dios, ese sí pues tiene que a confesarse, ¿verdad? Con el sacerdote. Nos dice que el pecado mortal nos hace perder el estado de gracia y solo puede ser rescatado con el arrepentimiento y el perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación, ¿sí? Cuando uno pues se confiesa y el sacerdote pues le manda a hacer pues, ¿verdad? La penitencia, ¿listo? Entonces, bueno, aquí también yo le he puesto conceptos. El pecado mortal debe cumplir con 3 características. Sabe lo que se va a hacer, sabe que lo que se va a hacer es malo o grave. Sabe que va a pecar y aún sabiéndolo comete el pecado. Ese es el pecado mortal, o sea, sabiendo que es malo, igual lo comete. ¿Ok? Y es pues algo más grave. El pecado venial, por su parte, es un pecado menos grave, por ejemplo, una mentira pequeña que sirva para apaciguar la fuerza o la rudeza de la verdad directa, ¿ok? Es pues como quien dice, a veces usan ese término de mentira blanca, ¿verdad? Es una mentirita blanca. Entonces, bueno, es algo leve, es algo pues que no es muy grave, ¿sí? No necesita, ¿verdad? Realmente, ¿mande, Tiago? Es como esas mentiras que te dicen cuando eres pequeño los adultos. Ya, ok. Bien, y luego, cuando se comete el pecado, ¿verdad? El pecado, principalmente el pecado mortal, ¿qué se hace? Se llega a la confesión, ¿verdad? Y pues para poder realizar una buena confesión, ¿sí? Se necesitan de todas estas cosas. Primero, realizar un examen de conciencia. Mire que aquí hay varios pasos y usted también se los tiene que aprender. Ya próximamente pues ya estaremos haciendo aportes, entonces ustedes se necesita aprender estos pasos. Primero, un examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados, ¿sí? Tercero, propósito de enmienda. ¿Qué usted va a hacer para enmendar ese error? El cuarto, ya viene la confesión con el sacerdote de todos los pecados.
Y el quinto, finalmente, cumplir la penitencia impuesta por el confesor. ¿Ok? Antes de usted, por ejemplo, si usted ya ha hecho la primera comunión, ¿aquí quién ha hecho la primera comunión ya? Yo, Miss. Yo. Ok, listo. Entonces ustedes pues ya reciben al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando es el momento de la Eucaristía. Pero no siempre se puede recibir al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces hemos cometido algún error, algún pecado. Y se necesita confesión, ¿verdad? Entonces, antes de confesarse, uno tiene que realizar esta parte, el examen de conciencia. ¿Qué es ese examen de conciencia? Analizar, ¿verdad? Todas las cosas, todos los errores que he cometido hasta ese día, ¿verdad? Tenerlos en mente para luego poder confesarlos. ¿Ok? Ese es el examen de conciencia, analizar todo lo que yo he cometido anteriormente. El único que no entendí fue el propósito de mi enmienda. ¿A qué se refiere? Ya, el propósito de enmienda, por su parte, es saber que usted ha cometido todos esos errores, pero ¿qué va a hacer, verdad, para poder remediar? ¿Qué va a hacer, pues, para poder reparar todo ese error que usted ha cometido? Ese es un propósito de enmienda. Por ejemplo, usted dice, bueno, yo me le cogí tanto a mi mamá. Entonces, ¿qué yo voy a hacer para remediar ese error? Yo voy a ahorrar para devolverle eso a mi mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está prácticamente robando, cogiendo lo que no es suyo, ¿verdad? Entonces, esos son propósitos de enmienda. Ver cómo usted va a remediar ese error que ha cometido, ¿ok? Y luego ya viene la confesión con el sacerdote, ¿sí? Una vez que, primero, antes de confesarse con el sacerdote, recuerde que es muy importante hacer este examen de conciencia, ¿sí? Y finalmente, cumplir con esa penitencia. Algunas personas, ¿sí? Se confiesan y el sacerdote le manda a rezar tantos Padres Nuestros, tantos Ave María, el credo, el salve, pero no lo cumplen a cabalidad, no se concentran realmente realizando la penitencia, pero hay que cumplirlo, ¿sí? Porque esa es la única forma de poder limpiarnos completamente, ¿sí? Continuemos. Para culminar tenemos esta última diapositiva. A ver, María Lino, ayúdenos con la lectura. Dios en su infinita misericordia está puesto a perdonar nuestros pecados, pero para esto es necesario que seamos conscientes de que hemos hecho mal y que vamos a hacer todo lo posible para no hacerlo de nuevo. Asimismo, es indispensable que seamos sinceros a la hora de confesarnos y debemos hacerlo sin temor. Muchas personas no lo hacen porque están contando sus pecados a otra persona. En realidad, el Padre que nos confiesa es un puente entre Dios y nosotros. Él tiene la potestad no solo de perdonarnos, sino de aconsejarnos en las decisiones que tomemos en el futuro. Al final, Dios es quien perdona, es un término del sigilo sacerdotal. Esto implica que por más grave que haya sido el pecado, el sacerdote tiene derecho de no notificar ni contar los pecados a terceras personas. Ok, gracias María. Bueno, por ahí parecía que se nos quería reír. No sé qué sucede, pero cuidado chicos, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué más? Bueno, aquí hay cosas importantes que nos dicen. Lo primero comenzando desde ese primer párrafo que dice ahí, ¿sí? Dios en su infinita misericordia siempre va a estar dispuesto a perdonarnos a nosotros, así sea lo más grave que hayamos cometido, ¿sí? Pero siempre es necesario arrepentirse, ¿sí? Arrepentirse de corazón, porque esa es la única forma de que Dios nos perdone. Si nosotros realmente cometemos algo grave y no nos arrepentimos del corazón, entonces no esperemos que Dios nos vaya a perdonar así por así, ¿verdad? No, Él siempre va a estar dispuesto a perdonarnos, pero siempre y cuando lo reconozcamos nuestros errores, ¿sí? Y Él va a hacer todo lo posible para restaurar nuestra vida, para hacerlo nuevamente llena de alegría, llena de paz. Se nos va a acabar el tiempo. Dígame, Bruce. ¿Lo vuelvo a conectar? Sí, vamos a volvernos a conectar y seguimos con la explicación de esta diapositiva.